Para los que me traicionaron, parte 2. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Después del intento de boda, Edward estaba furioso con Ariana. Quería matarla por haber hecho su showcito frente a todos los distinguidos invitados. Incluso a la madre de Lucas la habían tenido que sacar en camilla. Ni pena me da la verdad. Pero bueno, Edward sufría. ¿Qué tal si Lucas decide retirar su inversión del teatro? Eso sería algo terrible. Mucho más estando a pocos días para que se lleve a cabo el evento de ópera. Pensaba en dónde podría estar su hermana y por qué justamente con Dante. A menos que ella haya recuperado su memoria. Aunque lo veía imposible ya que han pasado 10 años de eso. Pero como que aquí hay gato encerrado. Minutos después Edward ya llegaba junto a Elena a la mansión. Y Elena estaba en las nubes porque no podía creer que Dante haya elegido a Ariana en vez de ella. Pero Edward la quería concentrada para su presentación. Debe ensayar. Además estaba seguro que Ariana dejó ya todo listo para la ópera. Aunque lo que sí tenía en mente es que apenas la vea la obligará a casarse con Lucas. Y cuando entró a la residencia se llevó la sorpresa de su vida. Ahí estaba esa traidora. Y sonriendo todavía. Edward, que echaba chispas, molesto le reclamaba por todo lo que hizo. Pero Ari con toda la tranquilidad le dijo que por eso estaba empacando sus cosas, ya que planea irse de la casa, pues pronto se va a casar. Edward no lo podía creer, y abofeteándola, le decía que ¿cómo te atreves? A ver si repetía eso de nuevo. Ari antes le tenía miedo, porque tenía la misma mirada de su difunto padre cuando estaba borracho, pero esta vez no sentía nada. Sonreía, y este bobote estuvo a punto de volverla a golpear, pero Ari puso en práctica su patada peligrosa de Kung Fu, pateando su canilla. Y mientras ese se revolcaba de dolor, Ari recordaba que ese golpe fue un consejo de su abuelo, pero así le aclaraba a su hermanito que ella se casará con Dante. ¿Pero acaso no siente curiosidad del por qué canceló su boda con Lucas? Lo hizo porque Lucas la engañó incluso en el día de su boda, y con nada más y nada menos que con su hermanita Alena. Alena se sorprendió y le dijo que su hermana mentía, pero la verdad es que hasta este tonto se había dado cuenta de las intenciones de Alena, pues por lo visto Lucas disfrutaba de sus coqueterías. Y por primera vez Alena, esa niñita caprichosa, recibía su merecido porque Edward también la abofeteó. Alena estaba en shock porque era la primera vez que la golpeaba, pero Edward le pidió que se disculpe de inmediato con su hermana, y obviamente eso no iba a pasar. Y Ari solo disfrutaba ver cómo por su altanería Alena volvió a ser abofeteada. Edward le exigía que se arrodille y pida perdón, pues él sabía que la actitud de Ari es justificada, así que necesitaba calmarla primero y luego la volverá a manipular. Pero que ni sueñe, porque Ari les agradecía por su farsa barata. Ahora debía retirarse. Así salió de la residencia, y aunque Edward quiso detenerla, pues los caballeros del ducado de Dante le impidieron acercarse a Ariana. Más tarde Ari ya llegaba a la mansión del duque. La llevaron a la habitación de él, encontrándolo finalmente en el balcón. Lo encontró con una vestimenta casual, pero cuando se acercó a él, Dante rápidamente notó la marca en la mejilla de Ariana. Molesto le preguntaba quién se había atrevido a golpearla, porque detesta que dañen lo que es de él. Ariana se preguntaba si lo dice porque está preocupado por ella o porque no quiere dañar su reputación. Así que bueno, Ari se disculpó, pero Dante quería saber quién le hizo eso. Hasta que por el silencio supo que fue Edward. Furioso prometió que le hará pagar por todo esto, y Ari le contó sobre su patada de Kung Fu, así que no debía hacer nada más, y hasta Dante sonrió por su hazaña. Aunque él quería saber si está satisfecha con su venganza, Ari le contó que esto apenas está iniciando. Dante rozaba sus labios y ella recordaba el beso que le dio en su boda, pero trataba de tranquilizarse, porque como siempre es solo un trato matrimonial. Digamos. Y le prometía, pues que muy pronto pagará su deuda con él, pero Dante le preguntaba, ¿de verdad lo ha olvidado o se hace la tonta? Al ver que ella no tenía idea de qué habla, pues era evidente que no lo recuerda, y ella solo recordaba su accidente de niña y se asustaba pensando, ¿qué pasó por alto?
Al día siguiente, la noticia del fracaso matrimonial del marqués Peregrín llegó a oídos de todos los nobles, y a la marquesa hasta le habían puesto un yeso en el cuello por la caída que tuvo. Pero lo más interesante fue que Dante, ese guapetón, interrumpió la boda y se llevó a la novia, y hasta la princesa imperial Catarina se enteraba que le habían robado el corazón a su machote. Estaba furiosa porque Dante la había rechazado antes, así que por ahora quería conocer a la mujer por la que la habían cambiado. Mientras tanto, en la residencia López, Wilhelm le entregaba el libro mayor con todas las reservaciones para el segundo y tercer día de ópera, y por lo visto se vendieron todas las entradas. Edward saltaba en chuyapata y hasta babeaba por la cantidad de dinero que ya tenía en sus manos. Ya ni se acordaba de Ariana. Pero como suelen decir, no hay que festejar antes de tiempo, y este bobo decidió gastar los millones que obtuvo llamando a un sastre para crear prendas únicas y hermosas. Más tarde, ya Ari se enteraba por Wilhelm que su hermano va a gastar dinero en trajes nuevos, y Ariana estaba feliz porque todo está saliendo a la perfección, y esperaba que su hermanito siga volando entre nubes, porque solo si vuela tan alto, su caída será más divertida. Pero así se reunía con sus 3 aliados, entre ellos Lois, un joven alto y buen mozo, Rubén, quien tiene la dulzura de un ángel, y por último, Lorelei, quien es popular entre las damas, 3 bombones de la orquesta que brillaban mucho más que el sol, y ella estaba dispuesta a hacer lo que sea para recompensar toda la confianza que habían puesto en ella. Pero de pronto el mayordomo le informaba a Ariana que había llegado el carruaje de la princesa imperial, y Ari ya esperaba este momento, ya que Dante fue el primer amor de la princesa. Así que con toda la tranquilidad le pidió al mayordomo que la lleve al salón de invitados, y también le pidió a Rubén que toque una pieza musical que ella le indicará. A los pocos minutos, Catarina y Ariana estaban reunidas. Catarina, a manera de burla, le recalcaba que ambas son invitadas en esta casa, pero ella ya se cree la dama de la mansión. Ari le contaba que Dante le había permitido actuar en su lugar cuando esté ausente, y esto claramente enfurecía a la princesita, pues sabía que seguramente Ari es la chica del rumor en el Eliseo, y se negaba a creer que realmente se vaya a casar con Dante. Ari, para tranquilizarla, mencionó que entiende que ante sus ojos ella no es perfecta en relación a la princesa, y en eso notó que la princesa traía un hermoso estampado en el vestido. Esto la hizo sonrojar mucho, y cubriéndose con el abanico, la princesa aparentaba no dejarse llevar por el buen gusto de Ari. Así le contaba que ella misma había dibujado ese estampado en su vestido, y claro que sorprendió a Ari. Ari empezó a elogiarla más porque sus diseños eran hermosos, y hasta le contaba que ella posee sus folletos de arte. La princesa, un tanto indignada, le pedía que se deshaga de eso de inmediato, pues esos folletos tenían muchos errores. Eran de cuando era una novata, pero Ari, muy entusiasmada, le comentaba que esas pinturas fueron su única fuente de consuelo. Cuando estaba sola, observaba esos folletos y se sentía identificada, ya que sabía perfectamente lo que era sentir un vacío y no poder obtener lo que se desea. La princesa estaba cada vez más sorprendida porque nunca imaginó conocer a alguien que mostrara una comprensión tan profunda de su obra, aunque intentaba reprimir su emoción. Así que levantándose de la mesa le dijo que si ella la había querido conocer es para advertirle que no involucre a Dante en escándalos indecorosos. Aunque ni esta princesita mismo sabía lo que decía, porque tenían claro que Dante nunca la aceptaría a ella como esposa. Él no necesita riqueza ni poder, pero en eso la princesa escuchó la pieza musical y se sorprendió. Preguntó por el autor de la canción, enterándose que quien la compuso fue Ariana, inspirada en la pintura que ella había exhibido en el último festival de la fundación, Las 2 caras de la alegría. La princesa, molesta, le preguntaba que de ser así entonces ella le había pedido al violinista que la tocara a propósito, y ya entendía todo. Lo había planeado para ganarse su favor. Ari, aunque trató de explicarle que no era así, la princesa simplemente salió corriendo, porque no podía contra tanto elogio. Pero Ari ya se había dado cuenta de que los rumores de la debilidad de la princesa por los halagos eran ciertos, y sabía que ahora no intentará confrontarla nuevamente por un buen tiempo. Aunque no era mentira que ella amaba sus pinturas, y esperaba que la princesa vea la sinceridad con la que le estaba hablando.
Pasaron los días y Alena llegaba como toda una diva a su día de presentación en la ópera. Al ser tan buena en su canto, tenía muchos fans. Y claro, ella sabía que tenía la atención de la gente, tanto que todas las entradas se habían agotado. Pensaba que después de su gloriosa presentación, todos sabrán que es la única estrella del Teatro López. Hasta ya se veía convirtiéndose en la Marquesa Peregrín. Pero tras entrar al teatro se encontraba con Edward desesperado. Su orquesta no había llegado. Alena quería saber qué pasó y al enterarse estaba muy nerviosa porque el espectáculo empezaría en pocos minutos. Ambos empezaron a discutir sin saber qué hacer, hasta que aparecía Lucas molesto por lo que escuchó. No podía permitir que el espectáculo se cancele. Edward, como el loco que es, rápidamente sujetó a su hermana y le pidió que se presente sola, que haga tiempo, que cante o que haga malabares, lo que sea, porque estaba en juego todo el dinero recaudado. Y tanta fue la furia de Edward que a Alena no le quedó de otra opción que salir al escenario sola. Así empezó a cantar, pero todos los asistentes estaban sorprendidos. No habían pagado tanto para solo escucharla cantar. Se preguntaban qué pasó con la orquesta. Pero mientras tanto, Alena, que se consideraba una de las mejores soprano, pensaba que al ser una profesional ella puede cantar sin un acompañamiento. Hasta que en primera fila notó que estaba su hermosa hermana mayor, con una linda sonrisa para ella. Alena, al sorprenderse, dejó de cantar y todos empezaron a murmurar que quizás se olvidó la letra o se equivocó de nota. Pero Alena sabía que si Ariana llegó a verla, solo era para alterarla. Y como no lo iba a permitir, retomó su canto. No había dudas de que su voz es hermosa, pero nuevamente fue muteada por Ari, al lanzarle a la cara fotos de ella junto a Lucas, haciendo de las suyas. Pobre cosita fea. Aunque se enojó mucho más al ver que su hermana le preguntaba: ¿por qué dejaste de cantar? Si el aria es tuya después de todo. Y ahora Alena entendía que este era el plan de Ariana desde el inicio: humillarla. Al momento ya los espectadores salían furiosos del teatro. Habían gastado una fortuna en los boletos esperando el mejor show de la historia y solo vieron a una jovencita cantar sola. Iban a exigir que les hagan un reembolso, pero de pronto Rubén, quien se había camuflado como un noble, comentaba delante de todos los hombres que escuchó de un evento de alto nivel en la Plaza Medellín. Y todos, por la curiosidad, iban a asistir. Ari, que había organizado todo, corría esperando que todo salga bien. Y cuando llegó a la plaza, estaba llena. Miraba a Rosalind, quien se encontraba un poco nerviosa, pero cuando vio a Ariana se tranquilizó. Sabía que había tenido mucho tiempo para prepararse, y Ari también estaba confiada de que todo el esfuerzo y el ensayo valdrán la pena. Así inició el gran evento. Rosalind empezó a cantar llamando la atención de todos los presentes, porque su voz es exquisita. Ari, tras escucharla, recordaba cuando Rosalind le comentó que quería ser mucho mejor que Alena, y que incluso se había dado cuenta de que Ariana, al parecer, trataba de recuperar las canciones que su familia le había robado, y por eso es que se había ofrecido a ayudarla. Además, ella también ganaría, cumpliría su sueño. Rosalind, con su hermosa voz, hoy captaba inmediatamente la atención de todos. Y junto a la melodía tan profunda, Rosalind interpretó a alguien que quiere seducir al esposo de su amiga y que trata de hacerlo ver como si fueran mentiras blancas, que por el amor que sentían, su infidelidad estaba justificada. Se encontraban en el jardín, en el pasillo o incluso en el vestidor. Y su letra sorprendía mucho al público, porque se trata de una infidelidad. Lucas y Edward, que estaban presentes, estaban furiosos. Y más Lucas porque obviamente estaban describiendo su relación con Alena. Tras finalizar la presentación, Rosalind agradeció a todos y presentó a Ariana como su compositora. Y más le vale a Lucas no provocarla o lo volverán picadillo. Pero esto hizo que Lucas estallara en furia. Ariana les agradecía a todos y confesaba que la canción que escucharon era lo que le había pasado a ella. Y Edward, para callarla, le reprochaba el hecho de haberle robado su canción, pero Ari, delante de todo el mundo, le dijo que al contrario, la palabra correcta que debería decir es recuperar, no robar. Este animal iba a bofetearla, pero de pronto escuchó los murmullos que había entre la multitud y un escalofrío recorrió su cuerpo, porque ahora era señalado como un ladrón y un hombre violento.
En eso, el renacuajo de Lucas, empujando a Edward, se acercó a Ariana. Quería saber dónde demonios estuvo. Se largó luego de humillarlo, pero Ari no entendía por qué la cuestiona. Y este bobo mencionó que fue ella quien tenía un amorío. Quería saber desde cuándo estuvo con Dante, pero Ari, con una sonrisa siniestra, mencionó si acaso la acusa de algo que él sí hizo, pero Lucas la señalaba a ella como libertina y pensaba hacerle pagar por su humillación. Empezó a contarle a todos que fue su prometida quien lo traicionó al tener un amorío con Dante. Elena solo lo había consolado en su desesperación. Trataba a Ariana como si ella hubiera sido una paranoica y como si él fuera la víctima. Obviamente este tonto sabía que apenas en la boda Ari se había enterado de su infidelidad y él había sacado un certificado médico que dijera que Ariana sufría de paranoia y celos delirantes para así poder humillarla, haciendo que luego se arrodille ante él pidiéndole volver. Pero Ari ya sabía que él haría eso, y sonriendo le dijo que se ve muy patético. Les contó a todos que él había pagado a un doctor para falsificar ese certificado médico que mencionó. Y como ese bobote no se callaba, Ari hizo que este tipo pidiera estar muerto que vivir esto, pues Ari lanzó muchas fotos en donde salía él y su amante, y confesó que fue por eso que decidió no casarse con este bueno para nada. Incluso, por si aún no entiende, le entregaba todas las fotos a su ex prometido. Este idiota al verlas se enfureció tanto, y como era de verse, hablaba y hablaba sin parar, que ella es la culpable, que por mojigata, que lo único que él quería era su inocencia, y que incluso pronto el duque se hartará de ella. Y como mencionó al diablo, Dante llegaba, y no estaba de buen humor. Sujetó a este baboso por el cuello, y le dijo que ver a un idiota obsesionado por alguien que lo dejó es más patético de lo que creyó, y lanzándolo como cosa que no vale, le pidió que se largara de inmediato y deje en paz a su prometida. Así Dante y Ari se marcharon, y mientras iban en el carruaje, Dante le reclamaba el por qué permite que primero la bofeteen y luego le griten. Si ya se lo había dicho, mientras esté con él, ella no debe tenerle miedo a nadie. Ari se disculpaba, pero le agradecía por la ayuda. Y bueno, Dante, este galán, no iba a permitir que ella tenga más contratiempos de ahora en adelante. Y aunque ella quería pagarle por todo, Dante le dijo que no se preocupe. Pronto, hará mucho cuando se casen. Ari, al escuchar esto, se sonrojó, pensando que quizás Dante se refiere a intimar con ella, aunque pensaba que eso debe ser imposible para él, porque pues no sirve para nada, dicen los chismes. Y como Dante sabía lo que pensaba, con su sonrisa burlona le preguntaba ¿por qué tiene la cara roja? Quizás se muere por estar con él, aunque debería controlarse por ahora. Ya al día siguiente, Ari revisaba feliz los periódicos, porque en los 3, a los cuales había enviado las fotos de la infidelidad de Lucas, habían publicado su reporte. Todo el mundo sabía sobre el amorío de Lucas Pedegrín y Elena López, hermana de la prometida del marqués, aunque en eso notó que el periódico del Imperio Matutino, el periódico más prestigioso del país, y a pesar de que no publican chismes, esta vez había publicado sobre la noticia del infiel de Lucas, y en primera plana. Por otro lado, Dante estaba reunido con el que publica todo en el periódico del Imperio Matutino, y por lo visto Dante metió mano en esto, y su amigo lo había hecho como un regalo de bodas para él, aunque al ver a Dante diferente, notó que ahora luce radiante y feliz. Mientras tanto, todo el imperio ya se enteraba de la escandalosa relación entre Lucas y su cuñada. Lucas estaba arruinado, más porque asociaron su historia con la interpretación de el Aria de la adúltera. En eso, en un salón llegaba Elena. Esta, por pendeja, fue ignorada por todas las señoritas ahí. Incluso Olivia, que había sido una de las mujeres que le había rogado a Elena para que asista a sus reuniones, ahora la ignoraba. Y como no, si ella era la comidilla de todas. Murmuraban que ella es una seductora que había engañado a su hermana, robándole a su prometido. Elena trataba de controlarse porque después de todo, según ella, un escándalo no es malo, porque una verdadera estrella siempre se ve envuelta en ese tipo de escándalos. De pronto alguien la llamaba por su nombre. Elena pensó que quizás es alguien que desea felicitarla, pero no fue así. Porque esa modista llegaba para que Elena cancele por el último vestido que había recibido. Elena le aseguró que su hermano le pagará todo y muy humillada salió
salía de ese lugar. Al salir toda la gente la miraba y empezó a correr. De pronto Lucas, que estaba con una capa negra, la sujetó, porque no entendía cómo es que ella había salido de casa como si nada. Supuestamente ella quería explicar la verdad a todos, pero Lucas le aseguró que nadie le creerá. Pero hay una forma de salir de todo esto. Le contaba que él tiene un conocido en el periódico que le hará una entrevista a ella, en la cual debe confesar que fue ella quien lo obligó a serle infiel a su prometida. Ay, Dios. Y como solo hay una foto de un beso entre ellos dos, entonces puede decir que ella lo besó sin que él pueda rechazarla. Alena no quería hacerlo. Su reputación se mancharía. Quizás lo mejor sería que ellos dos se casaran, y prometía ser mejor esposa que su hermana. Pero Lucas solo se rió de ella. Él jamás se casaría con una simple plebeya. Y nuevamente esas palabras fueron como una daga a su corazoncito. Este tonto le aclaró que ella solo servía para amante, y cada uno debería vivir en el lugar que corresponde. Solo así podrán convivir juntos. Más tarde, ya Sophie le contaba a Ariana sobre la humillación de Alena en el salón de modas. Habían llegado a cobrarle por un vestido, y que incluso un hombre de cabello rojo la había jalado a un callejón. Y obviamente Ari sabía que era el tonto de Lucas, y que de seguro está tratando de limpiar su nombre, ya que un hombre de alto rango como él no puede permitir que su reputación se vea afectada. Pero Ariana también sabía que si él es alguien malvado, Alena era mucho más despiadada y ambiciosa. Así que eran tal para cual, y juntos se hundirán. Pero así Ariana le pidió a Sophie que le entregue una carta a Wilhelm, y por ahora Ari planeaba ir a visitar a Dante, y Sophie, con mucha emoción, decidió arreglarla de tal manera que parezca una princesa. Pocas horas después, Ari llegaba a la oficina de Dante, luciendo extremadamente bella gracias a Sophie, pero había llegado a verlo porque en este mes que ha pasado con él, ha notado que él siempre parece cansado, así que quería tocarle una canción, una que cuando era niña solía cautivar a su mamá. Ella solía cantarla, pero esta vez pensaba solo tocarla en el piano. En eso Dante se acercó. Dante sabía que ella tiene un talento encantador, pero al tocar su mano Ari se puso nerviosa, y cambiando de tema, le agradeció por el artículo que había publicado en el periódico del Imperio, y pensaba pagar por todos esos favores. Y lo único que puede hacer es brindarle un poco de música relajante, para que así quizás lo pueda ayudar a descansar, aunque Dante tenía una mejor idea, y era que ella vaya a su habitación a tocarla cuando él lo desee. De pronto, al acercarse a ella, le preguntaba si es que estaba usando perfume, y obviamente fue Sophie quien la bañó en perfume. Dante le contaba que el aroma que tenía es de ciclamen, flor que significa sigue el aroma y ven a mi alcoba. ¡Qué ofertón! Ariana se puso nerviosa y más bien terminó disculpándose porque no tiene conocimiento de flores y es algo esencial para un noble. Dante sonreía porque ella dijo que no lo sabe de forma muy elegante, aunque por ahora le pedía concentrarse en algo más. Desde mañana llegarán muchas personas a hacer los respectivos arreglos para la boda, y le contaba que planea convertirla en la novia más atesorada y amada de todo el país. Ari recordaba las palabras del pasado cuando le dijo que él sí la atesoraría como una joya valiosa, y en esta vida lo estaba cumpliendo. Tras aceptar todo de Dante, decidió irse, pero antes, él la frenó preguntándole si pudo recordar lo que olvidó. Ella dijo que aún no, y él esperaba que encuentre la forma de refrescar su memoria. Durante la noche, Ari empezó a tener un sueño. Ella, aún una niña de 10 años, corría en medio de un bosque. Se tropezó, se lastimó y lloraba llamando a su mamá y a su abuelo. Tras esta pesadilla, Ari despertaba asustada porque había soñado en el día en que perdió a su abuelo y a su madre, y cada vez que intentaba pensar en lo que había ocurrido ese día, terminaba con un terrible dolor de cabeza. Pero ahora estaba segura. Estaba omitiendo algo importante. A la mañana siguiente en la mansión López, las sirvientes comentaban sobre la boda de Dante y Ariana, pero también sobre Alena, quien había estado encerrada en su habitación después de hablar con Lucas. Wilhelm, quien es un fiel colaborador de Ariana, se acercó a Alena, quien se encontraba molesta en su habitación.
Wilhelm le preguntaba si acaso ella estaba así por lo de Lucas. De seguro ese poco hombre le pidió sacrificarse por él, ¿verdad? Y Alena no se molestó en negarlo. Le contó que Lucas quiere que ella se eche toda la responsabilidad y que si hace eso, él encontrará un buen esposo en otro país. Pero Wilhelm le comentó que si ella abandona esta tierra, podría estar en grave peligro, porque el marqués no es alguien que deja cabos sueltos. Seguramente tratará de deshacerse de ella. Alena no podía creer que Lucas sea capaz de hacerle algo así, pero al recordar cómo la había humillado, se daba cuenta de que es posible, así que molesta le pedía a Wilhelm que haga algo para detenerlo, porque ella también es una López al igual que Ariana y Edward. Y como justo eso quería escuchar Wilhelm, le dijo que hay una manera de hacerlo, y se lo iba a contar. Mientras tanto, en la mansión de Dante, Ariana recibía la visita de una modista, la cual confeccionaría su vestido de novia. Y mientras Ariana revisaba el catálogo de vestidos, Evelyn, la modista, ya estaba contando los millones que Dante le pagará por crear un vestido precioso. Pero en eso Ari le mostró un diseño que le gustó, pero no sabía si estaba dentro del límite de precio. Evelyn preguntó por el límite y Ari le contó que es de 50 millones de cádinas. Esas palabras hacían brillar los ojos de Evelyn, y estaba tipo ¡Venga el dinero a mí! y le contó que no debe preocuparse. Todos los vestidos estaban por debajo de ese precio. Ari se deprimió, contándole que es una pena porque el duque desea que el vestido debe ser de más de 50 millones de cádinas. A la pobre Evelyn casi le da un infarto porque ni con todas las joyas de su tienda llegaría a confeccionarle un vestido por ese precio. Pero cuando Ari mencionó que en ese caso buscará otra tienda, Evelyn, muy desesperada, no iba a perder su minita de oro y mencionaba tener una seda importada. Le agregará todo lo que más pueda al vestido y le ofrecía locuras que la harán resplandecer. Pues como dicen, por la plata baila el mono. Ari con una sonrisa le agradecía por todo su esfuerzo, pero como Evelyn es una chismosa nata, quería saber más sobre ella y Dante. Y como Ari estaba preparada para esto, pensaba darle detalles de su relación. Ari le contó que Dante varias veces la había consolado por lo que ocurría con su prometido. Ella sufrió mucho y aunque había intentado casarse con Lucas, Dante la había rescatado de cometer esa locura. Y ahora, gracias a Dante, ella era feliz. Evelyn estaba emocionadísima al escuchar estos chismes tan jugosos, porque se daba cuenta de que Dante fue el pañuelo de lágrimas de Ariana, una mujer que había sido traicionada por su amante, pero que tenía un hombre que estaba perdidamente enamorado de ella y dispuesto a salvarla, incluso arriesgando a destruir su propia reputación, con tal de hacerla feliz. Evelyn se sentía tan entusiasmada con esta historia de amor tan conmovedora, porque según ella, la heroína de esta historia estaba sentada frente a ella e incluso le hará su vestido de bodas, y eso la hacía tener más energías para poder hacerle el vestido más hermoso y exquisito del mundo. Tanta era su emoción que se sentía inspirada, mientras que Ariana lo único que quería era que Evelyn esparza estos rumores, ya que eso llenaría los vacíos que existen sobre su relación con Dante, porque ella sabía perfectamente que este matrimonio se debía ver como una historia de amor verdadera hasta que su contrato termine. Los días pasaron y finalmente llegó la tan esperada boda. La gente admiraba la famosa mansión Heidenberg y era la primera vez que permitían el ingreso a todos. La música era deslumbrante y por lo visto Evelyn sí que había trabajado en exceso, pero así ingresaban los novios, quienes opacaban a todos en ese lugar. Ariana estaba nerviosa y eso que no es la primera vez que se casa, pero así el sacerdote inició con la ceremonia. Ari juró amar por sobre todas las cosas a Dante, y Dante igual, quien antes de besarla le aclaró que ella llegó a él por su propia voluntad, así que no puede arrepentirse, y así la besaba frente a todos. Luego de la ceremonia realizaron la recepción de los invitados, un banquete, en donde todos disfrutaban de una música sublime, compuestas por la novia. Dante la elogiaba y ella esperaba con ansias que pueda presentarse en el festival de fundación, aunque Dante estaba entusiasmado por otra cosa, su noche de bodas. Sin embargo, tenía que aparecer la rata de la historia, Ratalena, quien con hipocresía fingía felicidad por el matrimonio de Ariana. Ariana no pensó que ella se presentaría a su boda, y claro que los invitados murmuraban. Evelyn, quien se encontraba cerca de ellos, le decía que por lo menos debió tener vergüenza después de lo que había hecho, pero Alena con su cara de mosquita muerta les decía que estaba muy arrepentida, y que si estaba ahí era solo para felicitar a su hermana. Pero Ari sabía perfectamente que esta brujita solo estaba
estaba actuando y que incluso se había maquillado para parecer que está demacrada y pálida. Alena continuaba con su actuación de hipocresía, mientras que todos los invitados se encontraban molestos porque sabían la clase de mujer que es Alena. Alena, sin un poquito de sangre en la cara, le dijo a Ariana que también había ido porque desea decirle algo que nunca antes se había atrevido a decirle, pero de la nada un hombre las interrumpió, diciendo que Alena solo fue víctima de Lucas, y este hombre es el único hijo del vizconde Smith, Adolf Smith, el nuevo enganche de Alena. Ariana no entendía por qué Adolf estaba del lado de Alena. Dante, que no quería que nadie opaque la felicidad de su amada, les pedía callarse, y Alena le pedía a Adolf calmarse. Y con tristeza decía que su hermana aún no quiere verla. Ante los ojos de Adolf, Alena sufría. Así que sin importarle nada, Adolf gritó a los cuatro vientos que Lucas es el culpable de todo. Abusó de la señorita Alena, le declaró su amor, y Alena, aterrada, no tuvo más opción que sufrir en silencio. Ella tenía miedo de que su hermana se enterara y claramente eran palabras sin sentido. Pero en eso Adolf mencionó que él y la señorita Alena habían estado en una relación desde hace mucho tiempo. Incluso se habían comprometido en silencio, y obviamente Alena lo había engatusado bien. Sin embargo, Ari, acercándose a su hermana, le susurró, diciéndole: te daré un consejo. Adolf no es una buena opción para ti. Alena estaba confundida, no entendía a qué se refería. Si Adolf es de una buena familia, es incluso de las casas nobles más ricas de todo el país, y la muy tonta asumió que es por envidia, y como rechazó su consejo, Ari lo aceptó, pues recordaba que aunque Adolf tiene un buen aspecto y tiene dinero, es un hombre con defectos fatales: cultivación y distribución de hierbas ilegales, incluso antecedentes de acoso y secuestros, delitos que saldrán a la luz muy pronto y por los cuales irá a la cárcel. Así que, qué pena por Ratalena, siempre eligiendo a los peorcitos del imperio. Sin embargo, ahí estaba Alena, siguiendo con su showcito, y hasta inventó que Ari, por envidia de su belleza, le había pedido que se desmaquillara y vistiera harapos para Lucas, y por eso juraba que nunca intentó seducirlo. Pero todos en ese lugar no entendían por qué la duquesa envidiaba a esa mujer, y más bien se reían de ella. Hasta Ari se le reía en la cara, pero le dijo que sí, lo que dice es verdad, y Lucas la había obligado, incluso con lo que había ocurrido en su vestidor, pues eso quiere decir que el marqués es un villano, un tirano, y deberían hacer que lo castiguen de inmediato. Alena mencionó que el marqués tiene inmunidad, y Ariana sabía que esa inmunidad especial le impide ser arrestado o investigado por delitos menores. Pero aún así, podían acusarlo si suficientes personas apoyan la acusación, así que le pedía denunciarlo ante las autoridades, y pidiendo el apoyo de todos quienes estaban ahí, la gente una a una, por no contradecir a la gran duquesa, decidieron prestar su nombre y ayudar a Alena con su denuncia. Alena jamás esperó esto, pero no podía retractarse, y Ari feliz le dijo que no debe preocuparse, la verdad siempre prevalecerá al final. Más tarde, Alena y Adolf se marchaban. Adolf estaba emocionado por lo que ocurrió hoy. Iba a ayudarla él también. Y bueno, Alena, gustosa, aceptó hacer esto, aunque Alena aún estaba preocupada por algo. ¿Cómo hizo Ariana para seducir al duque? Pensaba y de repente se le vino algo a la mente: la partitura. Hace unos días Edward se había dado cuenta de que Ariana se había llevado las partituras del abuelo, algo que valdría millones en el mercado, con lo que incluso se hubiesen podido convertir en parte de la familia imperial. Así que Alena asumía que se trata de un negocio matrimonial. Seguro fue por eso que el duque la aceptó, y si ella lograra recuperar esas partituras, entonces ella podrá ocupar su lugar. Por otro lado, Ari se encontraba dándose un bañito. Notaba una mariposa y con ella recordaba la obra musical de su abuelo, la trilogía de la mariposa fantasmagórica. Fue una de las obras más populares que creó su abuelo, y se sabía que la tercera y última parte de la serie se había perdido luego de que su abuelo muriera por un accidente en carruaje. Sin embargo, en 3 años, en el Festival de Fundación, Edward presentará la tercera mariposa fantasmagórica, la cual se creía perdida. Ganará una gran fortuna y supo que simplemente mientras ordenaba las cosas del abuelo la encontró y elevó su posición. Alena había llevado consigo varias partituras, pero mucha música de su abuelo sigue escondida y necesita recuperarla porque ella lo quiere todo.
En eso ya ingresaba a la habitación y estaba nerviosa, esperando al duque. En eso vio la cama adornada, seguramente por Sophie. La deshizo y no esperaba que ocurra algo por el secreto del duque, ya que en 5 años ese secreto saldrá a la luz. Y el duque nunca negó esos rumores, por lo que pensaba que es verdad. Sin embargo, el cómo besa la dejaba sin aliento. Y de la nada su esposo aparecía frente a ella. Ari, para tranquilizarse, simplemente se disculpaba por lo ocurrido en su boda, pues era verdad que no tenía idea de que su hermana haría eso. Sin embargo, para Dante eso no importa. Lo más emocionante para una boda es lo que sucede en la noche. Antes, ella se vio muy confiada, pero ahora parecía un conejo tembloroso a punto de convertirse en comida. Y de la nada empezó a besarla. Rápidamente Dante la sujetó, la llevó a la cama. Ella no podía pensar con claridad hasta que escuchó su nombre, Ariana Hegenberg, con una voz muy penetrante. Y aunque Ari solo quiso este matrimonio para cumplir con su venganza, por ahora eso de la venganza se esfumaba, hasta que de la nada Dante cortó toda la emoción del momento. No quería hacer algo que ella no quiera, y si se quedaba, pues no podrá controlarse, y aunque entendía que puede ser placentera la venganza, ella podría volverse adicta a ese dulce sabor. Él lo sabe bien. Dante nació como un hijo ilegítimo, lideró incontables batallas a la victoria y logró volverse el duque en contra de la objeción de los ancianos. Así que él sabe más que nadie cómo se siente la venganza perfecta. Y Ariana ahora quería saber si lo que él sintió fue placer o un vacío. Y de la nada, Ari le dijo que lo que más desea es conocerlo más. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretungs para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!